Hola, muy buenas tardes. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de una obra muy interesante, muy bonita, como es la obra La Dama de las Camelias, por el autor Alejandro Dumas Hijo. Esta obra es muy interesante ya que, a diferencia de otros libros, pues empieza narrando el final de una historia, ¿no? Y es donde nos llama más interesante de leerla porque queremos saber por qué pasó eso, qué llevó a eso, ¿no? Entonces, es una historia muy bonita, muy interesante, muy romántica, que pues no empieza el narrador contando sobre un funeral de una chica llamada Margarita, ¿no? Que empieza pues haciendo la subasta, que están en un, la chica que ha fallecido pues están embargando sus cosas, ¿no? Están vendiéndoles, haciendo la subasta para que pues con esos recursos que puedan generar puedan pagar las deudas, ya que esta chica pues tenía bastantes deudas. En esta, pues el narrador nos cuenta que llega, que está pasando un señor, ¿no? Por ahí, pues si él le llama la atención la subasta y pues él decide ir a ver por ahí que puede comprar, ya que eso, el señor hacía eso, ¿no? Se va y le llama pues la atención un libro y decide pues comprárselo. Lo lleva a su casa y a los 2 días viene un joven y pues le dice que si él había comprado em, se había comprado el libro de la subasta que habían hecho sobre el funeral de Margarita. Y pues él se ve todo triste y le dice que ese libro fue un recuerdo que fue un libro que él le dio a Margarita, pues y que si se lo podría generar a él, porque ya que a él le traía muchos recuerdos y quería conservar algo de ella ya después de su fallecimiento. Entonces, así empieza narrando la obra de las camelias, ¿no? El narrador empieza primero, pues está narrando la parte final ya de la obra de toda la historia de Margarita, y pues ahí es donde ya empieza la historia de Margarita y Armando, ¿no? Bien, se dice que Margarita, pues, era una chica de la vida fácil, ¿no? Una prostituta que, pues, el autor pues no narra, o esa obra no lo narra como, no les insulta a las mujeres, a las mujeres de la vida fácil, no las insulta, sino a lo contrario. Se dice que él escribió esa obra pues porque él se había enamorado realmente de una prostituta, pero pues no lo narra tan dramática como pasó en su vida real, sino le pone más dramatismo a la obra, ¿no? Entonces él pues con ese que él sentía, pues por eso a las prostitutas no les llama, por ejemplo, mujerzuelas, no las insulta por ningún lado, sino a lo contrario, más bien se les llama las queridas en su obra. Bien, esta obra pues Margarita es una querida, según la obra, ¿no? Que es una prostituta, que em, ella es conocida como la Dama de las Camelias, ya que las camelias son unas flores, ¿no? Que se dice que ella se llama la obra de las camelias porque ella llevaba siempre camelias. Se dice que era como una señal. Ella, por ejemplo, utilizaba camelias blancas cuando le decía sí, estoy disponible para el servicio, o cuando llevaba las camelias rojas, pues era como que no estaba disponible para nadie porque estaba en sus días, así. Entonces también pues se dice que es la dama de las camelias porque Armando, ya después cuando Margarita pues fallece, él siempre le lleva camelias a su tumba, ¿no? Al lugar donde fue enterrada. Bien, como empezaba, pues ella era una prostituta que ella tenía una vida de lujos, tenía una vida llena de comodidades, pero lo cual ella tenía em, unas ciertas cantidades grandes de deudas y pues ella necesitaba que alguien la mantenga, ¿no? Entonces ella se dedicó a hacer eso porque en la obra dice ella necesitaba el dinero, por eso hacía eso. Entonces ella pues tenía un conde y un duque que pues ellos la mantenían, ¿no? Ellos dos le generaban todos los ingresos para que Margarita se hubiera la vida de comodidades que ella estaba acostumbrada y también pues a saldar sus deudas.
Ella pues se dice que estaba con el duque y el conde solamente porque le generaban, ¿no? Ingresos económicos. A lo cual pues viene a tallar aquí en la historia Armando, quien era un chico joven, que era muy tímido, que durante una ceremonia, él observa a Margarita, él y como Margarita era una chica muy bonita, que era el centro de atención de todos los hombres, en París, porque esa historia se narró en París, entonces pues él queda cautivado con su belleza. Él la observa, ¿no? Y entonces está con su amigo y su amigo, ¿no? Le dice, ¿te gusta Margarita? Y le dice, bueno, sí, me gusta. Entonces el amigo le dice, vamos, te la presento. Entonces, pues Armando, como es un poco tímido, pues le dice, no me parece, tenemos que pedirle permiso primero, porque esto se narra en los antes se pedía permiso para poder, no es que hola, me presento y tal, no, sino tenía que haber un permiso para que puedas presentarte. Entonces, pues su amigo le dice que, o sea, es una mujer fácil, ¿no? O sea, dando a conocer que no, o sea, no merecía respeto, o sea, por ser una mujer de la vida fácil. Entonces, él pues le dice no, aún no, porque para Armando, Margarita no era una mujer de la vida fácil, sino era el amor de su vida. Entonces, pues así, entonces, por lo cual para Margarita no era ningún inconveniente porque ella, o sea, normal, estaba acostumbrada a eso. Lo cual, pues se van a presentarse y lo cual que Armando llega tímido, ¿no? Se presenta. Em, cuando Armando ve a Margarita, pues él se sonroja y Margarita se ríe porque estaba con la idea de que alguien se sonrojara con su presencia, ¿no? Ya. Entonces, no, empieza así y en esa plática que están, pues Margarita invita a Armando y a su amigo a una cena que iba a organizar con el duque. Entonces le dice que ella, para estar con el duque, pues era demasiado aburrido y pues para que no sea tan aburrido, pues le invita a Armando y a su amigo que asistan a la cena. Bien, entonces asisten ellos a la cena, obviamente está el duque, Margarita, también una su vecina ex cortediana, o sea que ha sido, ya no es una ex prostituta, quien ya por su edad pues no puede ejercerse, entonces ya es una ex. Em, bien, entonces están en la cena, ¿no? Están en la cena y lo cual pues ella, su vecina, le dice a Margarita que, lo cual ella es muy cortante con el duque, ella es muy fría con el duque, no es como que no le interesa, que ya. Entonces pues, la vecina le sugiere a Margarita que si el duque le diera todo lo que ella quisiera, o sea, acabaría con sus deudas, pero que no sea tan fría con él. Y pues la cual para ella es un gran sacrificio, ¿no? Ya, entonces, el duque, pues al ver, ¿no? sus, sus actos fríos de Margarita, entonces decide, si tanto aburre mi presencia, me voy. Y Margarita dice, bueno, si quiere irse. Entonces el duque agarra, se retira de la cena y pues Margarita empieza a sonreír, que jijiji, que jajaja, que bla bla bla, empieza, ¿no? A como a como a disfrutar realmente de la cena. Donde pues ella empieza así como que a toser y pues con su pañuelo ve que saca sangre, ¿no? Lo cual pues ella estaba enferma de tuberculosis. Ella empieza, pues no lo ve la mancha de sangre y pues decide retirarse, se va a su habitación. Y lo cual pues Armando observa toda esta escena y él se preocupa, ¿no? Se preocupa por Margarita. Entonces él decide irse a ver, lo cual la vecina le dice, no, déjala, ya viene ahorita, no, o sea, no es nada, no te preocupes, ya ahorita baja, ya. Entonces, pero lo cual Armando no, porque él sí amaba a Margarita, entonces él decide irse a verla porque estaba preocupado por ella y se va, ¿no? En su habitación. Y ahí pues encuentra a Margarita y le confiesa sus sentimientos, ¿no? Que yo la amo, la voy a cuidar. Le confiesa que estaba enamorado. Lo cual pues Margarita le dice, qué lindo, pero yo no te puedo mantener y tú no me puedes mantener. O sea,
que no podría generar con todos los gastos porque en sí Armando era un caballero que sí tenía su dinero, pero no era como un duque ni un conde, sino un normalito. Entonces, pues ella le dice pues que no, ¿no? Lo cual a Margarita pues le conmueve tanto que, o sea, nunca alguien se había preocupado por ella, es como que nadie se preocupaba por ella y entonces esta actitud de Armando pues ella le llama la atención. Entonces ella le propone en ser amantes, pero le dice que no se puede enterar nadie de esto porque ella está con Armando, pero también se quería estar con el duque y el conde para que ella pues pueda generar sus gastos, ¿no? Y lo cual le dice que Armando no le iba a cobrar nada, que solamente la cuidara y nada más. Entonces pues se logran besar y pues ya luego Armando se retira y se va feliz, ¿no? Porque él consigue un beso de la mujer que él amaba. Entonces, así, ¿no? Comienza la relación de amantes entre Margarita y Armando, ¿no? Lo cual se da esta relación y lo cual pues Armando, como está enamorado de ella, se les va, ella lo ve con el duque. Entonces, pues, este empieza a generar celos, ¿no? Siente celos y lo cual le dice, no, yo no puedo, creo que no puedo verte, yo no te pueda compartir. Entonces, pues Margarita le dice, tienes que poder porque esta es mi vida, esta soy yo. Por lo cual, pues Armando era muy enamorado de ella, que se aguante esos celos, ¿no? De al ver con el conde y el duque. Bien, así, en esto, entonces, pues un día el Armando, lo cual esto Margarita le genera una llave de ingresos a su casa para que él pueda visitarla, ¿no? Lo cual también Margarita le aclara que ella le va a llamar cuando lo necesita, lo va a llamar, o sea, ella tiene que llamarlo, ya estoy disponible, o cuando ella quisiera. Entonces, pues un día el duque va a visitarla a su casa y se entera pues de que le dice la servidumbre que no está, que ha viajado. Entonces él activa modo tóxico y decide pues vigilarla, ¿no? Decide espiar alrededores de su casa, lo cual observa que el duque pues ingresa, viene, ¿no? A la casa de Margarita y pues pregunta a la servidumbre, lo cual él espera que le digan lo mismo que a él, ¿no? Que ha viajado, que no se encuentra, lo cual pues observa que el duque ingresa a la casa y sale al siguiente día. Entonces Armando, furioso, se va, él escribe una carta, ¿no? Diciéndole como que mira, hasta acá fue a terminar con Margarita. Lo cual pues luego se arrepiente, luego Margarita le da las explicaciones que ha necesitado economía para generar una deuda y pues ya la reconciliación otra vez. Entonces, pues Margarita un día decide que está dispuesta porque Margarita al principio no fue a primera vista, no fue amor a primera vista con Armando porque ella le llamó la atención que se había el gesto de que Armando había tenido de la preocupación de ella, pero no era amor. Pero ya ella después, con todo lo que había pasado, ya ella empieza a cariñarse con Armando, lo cual ella está dispuesta a dejar todo por Armando, ¿no? Ella dice, me voy a ir al campo contigo, voy a dejar al duque, a todos, estoy dispuesta a cambiar tan solamente por estar con Armando. Entonces, pues, eh, ella decide, ¿no? Decide irse, se van al campo con Armando y Margarita, se van, y lo cual pues ella empieza llevan una vida más humilde, obviamente, en el campo, ¿no? Se adaptan a las comodidades, porque Margarita era, como dije al principio, ella estaba acostumbrada a una vida llena de lujos, de comodidades, a joyas, su casa tenía servidumbre. Entonces, pues ella en el campo, por lo cual era diferente, no era una vida más humilde para generar menos gastos. Lo cual, pues, su padre de Armando, pues llega a París, ¿no? Y el chisme corre por ahí, entonces se entera que su hijo estaba en el campo conviviendo con una mujer fácil, ¿no? Con una prostituta. Entonces, por lo cual desde ahí empezó mal, ya que él dice que como su hijo va a estar con una prostituta, que dañaría todo, ¿no? Entonces, pues, lo cual él cita a su hijo, ¿no? Le dice que quiere hablar con él, ¿no? Entonces,
Armando viene a París, viene a hablar con su padre, pues, ¿no? Y en lo cual él le dice, ¿no? Que tiene que dejarla, que no le conviene, que es una mujer de la vida fácil, que no es para él, no. Entonces Armando, pues, él se niega porque está muy enamorado de Margarita, pues, él le dice que no, y no, y no, y no, y él va a seguir con Margarita. Luego él se regresa al campo, ¿no? Le cuenta todo este conflicto que había pasado con su papá a Margarita, y pues Margarita le sugiere que vaya nuevamente a hablar con su papá y lo convenza de que ese amor que sienten podría, eh, o sea, que acepte su relación, ¿ya? Entonces, pues, Armando viene a París nuevamente a hablar con su padre y pues él le dice, ya, por el último, haz lo que quieras, ya, ya, te dejo libre. Entonces, pues Armando regresa feliz a contarle, ¿no? A Margarita, que ya su padre había dicho que no se opone, pero él llega al monte y ve que Margarita no está, lo cual encuentra pues solamente una carta, y en la carta pues le decía que ya se cansó, que no soporta esa vida humilde y que ella está acostumbrada a otras cosas y ella no soportaba más. En pocas palabras, que había regresado a brazos del duque. Entonces, pues, lo cual Armando queda totalmente destrozado, queda dolido, y él pues regresa a París. Eh, en París también se encontraba Margarita, y él solamente por generales celos, pues se apega a la amiga de Margarita, que era una cortesana más joven, ¿no? Que ella, era más joven. Entonces, pues él, por sacarle celos a Margarita, pues decide, la mantiene a ella. Y lo cual, pues la amiga, ¿no? Le dice, pero yo sé que estás enamorado de Margarita, y Armando le dice, no, eso era antes, ahora ya no. Entonces, en los pocos fondos que tenía, esto lo convierte en la amiga de Margarita. Pues así, manteniéndola a ella. Lo cual pues Margarita le escribe una carta y le dice que la está destruyendo, ¿no? Que la está matando en vida. Luego pues decide Armando irse de París, y pues Margarita le empieza a generar cartas, ¿no? Ya cuando ella estaba en su última etapa de la tuberculosis, porque ella muere de tuberculosis, pues ella le empieza a generar cartas y le dice pues que, ella quisiera verlo por última vez, ¿no? Porque ella quería aclararle, porque ella cuando pasó esa situación del campo, ella quiso venir a hablar con el padre para que le explique, ¿no? Que ella, de ser una cortesana, pues lo podría dejar todo atrás, no solamente por el amor de su hijo. Pero lo cual su hijo le dice que no, porque el padre de Armando le dice que no, porque su hijo, al estar con una cortesana, o sea, es una prostituta, pues esto dañaría su reputación. Lo cual pues se le dice, si tú lo amas realmente, déjalo, porque él no te va a dejar. Lo cual que por ese motivo Margarita se regresa. No era porque ella ya no estaba acostumbrada a las cosas que ella tenía, no, sino porque él supuestamente, como, si tú lo amas, déjalo. Entonces ella quería explicarle eso, lo cual él escribe en el libro donde después Armando recupera, y lo cual pues Armando lo lee eso y pues empieza a llorar. Y pues termina llevándole pues unas flores, unas camelias al cementerio, ¿no? Y así termina la obra de las camelias, lo cual pues, como dije al principio, es una obra muy interesante, ya que te narra primero el final, ¿no? Ya sabemos que cuando lo leemos, pues Margarita está muerta, desde un principio lo tenemos claro. Lo que nos interesa es llamarlo por qué falleció, la intuición de qué pasó en esa historia. No, creo que hace el libro muy interesante y muy bonito. A mí en lo particular me ha llamado mucho, me ha gustado mucho leerlo. Recomiendo leer este libro, es muy bonito, muy interesante, ya que abarca, ¿no?, la prostitución, el romanticismo, y está muy bonito el libro. Bien, ese ha sido el resumen de la obra Las Damas de las Camelias. Gracias.